El Parlamento de Georgia aprobó una polémica ley que sus críticos afirman que acercaría al país a Rusia y lo alejaría de la Unión Europea. La norma llamada de agentes extranjeros obligará a las organizaciones y a los medios de comunicación que reciben más del 20% de sus ingresos del extranjero a que se declaren públicamente como entidades que defienden los intereses de agentes de poder de otros países. Y también le dará más poderes al gobierno para que los investigue. El partido Sueño Georgiano defendió la ley en sus 3 debates, argumentando que promueve la transparencia y defiende la soberanía. Pero sus críticos, incluida la presidenta Salome Zurabichvili, alegan que la norma es una copia de la que se aprobó en Rusia en 2012 y que le ha servido al Kremlin para perseguir a sus opositores. Luis Muñoz nos cuenta más de cómo fue la aprobación final en el Parlamento georgiano. Entre golpes, el Parlamento de Georgia aprobó la ley de agentes extranjeros. La presidenta seguramente vetará la ley, pero si esto pasa, el Parlamento tiene potestad para anular el veto en una nueva votación. Queridos jóvenes, debéis saber que mientras vosotros protestáis en la calle, la oposición política radical y antinacional, unida por la vendetta política, intenta y espera que los acontecimientos den un giro radical. Esta es vuestra última oportunidad. Quieren lograrlo a vuestras expensas, pero nada ni nadie detendrá el desarrollo de nuestro país. Mientras tanto, en la calle, protestas y detenciones. La oposición georgiana a la ley ha organizado masivas manifestaciones. Obviamente tomaron la decisión de adoptar la ley rusa y creemos que ese es el camino hacia Rusia. Esta es la legislación impuesta por Rusia y definitivamente no nos llevará a la Unión Europea. Y lo único que podemos hacer es protestar y asegurarnos de que en la perspectiva a largo plazo no ganen. Los dedos señalan a Rusia, puesto que tiene una ley similar, mientras desde el Kremlin acusan a Occidente de injerencia extranjera. Por un lado, observamos un firme deseo por parte de los dirigentes de Georgia de proteger a su propio país contra una injerencia no disimulada en sus asuntos internos, como en realidad pasa en la gran mayoría de los países del mundo. Por otro lado, vemos una intromisión no disimulada en los asuntos internos de Georgia desde el exterior. La legislación exige que las organizaciones que reciben más del 20% de su financiación del extranjero se registren como agentes de influencia extranjera. El partido gobernante asegura que es para mejorar la transparencia y proteger al país de injerencias extranjeras. Más allá de lo que pase dentro de Georgia, la pregunta es qué tanto esta ley de agentes extranjeros deja al país más cerca de Rusia y qué tanto la aleja de sus aspiraciones de pertenecer a la Unión Europea. Ese es el debate de hoy en France 24. Para eso conectamos con Santiago de Chile, donde está Manuel Ferez, especialista en minorías de Medio Oriente y Cáucaso de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y coeditor de 8 libros académicos. El último de ellos es Ukraine's Many Faces. Desde Buenos Aires está con nosotros Alberto Huschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales y autor también de numerosos libros sobre geopolítica. Gracias a los dos por acompañarlos y antes recordarle a nuestra audiencia que nuestro usuario en las redes sociales es @France24-ES y el mío es @MariaClaguirre. Además pueden repetir este y todos los debates de France 24 a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Manuel Ferez, gracias por acompañarnos. Antes de comenzar nuestro debate sobre cuáles pueden ser las consecuencias de esta ley de agentes extranjeros, le propongo que comencemos por definir en qué consiste la norma. Hola, muchas gracias, María Clara. Hola, Alberto. La ley es muy claramente, como la han descrito ustedes, exige que las organizaciones civiles y ONGs que reciban más del 20% de su financiamiento del extranjero sean catalogadas como agentes del extranjero. Eso desvirtuaría a la gran mayoría de las 3.000 ONGs y asociaciones civiles que actúan en Georgia a favor de derechos humanos, transparencia, debate contra la corrupción, derechos LGTB. O sea, hay toda una serie de un trabajo importante y la norma, si bien los que defienden la norma del Georgia Dream dicen que esto es un precedente incluso en Estados Unidos, eso no es tan correcto porque la propia legislación actual de Georgia ya incluye legislación que exige transparencia y rendición de cuentas a la sociedad, a los actores de la sociedad civil. En mi opinión, para darle paso a Alberto, es un esfuerzo del gobierno de Georgia Dream. Atrás de él está Bidzina Ivanishvili, que hablaremos de él en un momento, por controlar
los designios de la sociedad civil, controlar los medios de comunicación, controlar la libertad de expresión, y eso queda clarísimo. Por segunda vez en 2 años, la sociedad georgiana se ha opuesto a esta medida. Aquí una claridad, y es que el Partido de Sueño Georgiano no tiene la presidencia. De hecho, la presidenta ha intentado vetar este proyecto de ley. Sin embargo, como en Georgia opera un sistema parlamentario, son los legisladores los que toman las mayores decisiones, y es allí donde el Partido Sueño Georgiano, o Georgian Dream en inglés, tiene las mayorías. Alberto Hüchenreuter, gracias por acompañarnos, usted también aquí en el debate. ¿Qué agregaría a la definición de la ley que habla Manuel, y usted defiende esta norma? Bueno, gracias por llamar, estimada. Bueno, yo lo que agregaría es una visión necesariamente geopolítica de la cuestión. Para mí aquí pesa mucho la geopolítica, ¿no? A lo que ha dicho el colega Manuel, sobre todo en relación con los poderes fácticos que trabajan detrás de la política, sí, igualando un poco lo que pasaba en Rusia en la década del 90, ¿no es cierto?, cuando los hombres con dinero manejaban a los hombres con poder. Aquí pasa una situación un poco similar, quizá a menor escala. Pero mi enfoque yo lo trataría desde la geopolítica, porque hay que considerar que este partido, Sueño Georgiano, está en el poder hace más de 10 años. Y durante buena parte de su gobierno tuvo algunos logros relativos con lo social, y en segundo lugar una situación de política exterior, diría yo, de equilibrio entre Occidente y Rusia. Y me parece que más allá de lo que uno pueda considerar en relación a una eventual membresía dentro de la Unión Europea, etcétera, en esta región del mundo, en esta zona, como decía el geopolítico norteamericano Saúl Cohen, un cinturón de fragmentación, son importantes las líneas rojas. Las líneas rojas en este caso, en el caso de Georgia, es altamente roja, diría yo. Hay 3 zonas que son importantes y que necesariamente deben ser reflexionadas en esta situación que está viviendo Georgia: Bielorrusia, Ucrania y Georgia. Y Georgia tal vez tenga más desventaja porque está más al este del este de Europa, tiene situaciones de conflicto con Rusia, está cerca de potencias intermedias como Turquía, este otro actor importante aquí. Y por lo tanto, repito, más allá de lo muy, muy bueno que puede significar la occidentalización de Georgia, es la variable geopolítica la que hay que considerar, porque yo creo que si Georgia se saliera de su condición de país pivot, bueno, las consecuencias podrían ser muy difíciles para la población de Georgia, porque Rusia siempre en estas líneas rojas va a aplicar la fuerza. De manera que yo considero que está en juego esto. Y por último, para no hacer muy largo, también considero que es importante la situación que ocurre en Ucrania. ¿Por qué digo que es importante la situación en Ucrania? Porque, para utilizar lo que decía MacArthur, no hay sustituto para la victoria en Ucrania. Ucrania no puede perder la guerra, porque la pérdida de Ucrania significaría la derrota también de Occidente. Por lo tanto, yo no descartaría, este es mi enfoque, que también aquí haya políticas destinadas a ampliar los frentes de problemas a Rusia. Pero volvamos al caso de Georgia. Manuel, ¿usted qué opina de esta postura que nos presenta Alberto, de que lo que está en juego es una cuestión geopolítica de las antiguas naciones que hicieron parte de la Unión Soviética? Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que la mirada tiene que ser con las dinámicas internas de cada país. Muchas veces los geopolíticos y los analistas internacionales pierden de mirada y de enfoque que estamos hablando de personas que componen sociedades y que tienen deseos y aspiraciones. Pensar que Georgia responde solo a intereses geopolíticos de Moscú o Washington es quitarle agencia al georgiano.
Y los georgianos, claramente, hay que recordar que Georgia está invadida por Rusia desde el 2008, recuerdo, agosto del 2008, Rusia invade Georgia, y yo he visto muchos colegas que hablan de estas zonas desde la geopolítica, con una gran abstracción de lo social. Yo creo, María Clara, que cuando uno baja a la sociedad georgiana y ve cómo la sociedad georgiana ha tenido un claro deseo de salir de la zona de influencia de Moscú, una clara deseo de mejorar lo que antes era un país hipercorrupto. O sea, la adopción de legislación europea ha permitido a Georgia mejorar sus niveles productivos, tener un mejor control sobre la corrupción, tener más transparencia, tener medios de comunicación activos. Y lo que tenemos ahora, tristemente, es que un magnate, un oligarca, Bidzina Ivanishvili, quien controla el sueño georgiano y quien controla los medios de comunicación y producción del país, intenta y se preocupa de que son estas organizaciones civiles las que le han sacado corrupción. Él, en 2011, cuando entró en política, María Clara, prometió vender todas sus acciones de empresas rusas. No lo hizo. Y fue Transparency International Georgia quien sacó esos trapitos al sol. Lo que tenemos aquí es muy sencillo. Tenemos una sociedad que el 75 o 80% desea ser parte de la Unión Europea. Y tenemos una élite en el poder que abusa de su posición de poder para intimidar a esta clase social. Tenemos a las 30 universidades en huelga. Para terminar mi reflexión, cuando abusamos de la geopolítica, abstraemos a los individuos sus deseos, frustraciones y esperanzas, y eso es un riesgo que estamos viendo tanto en Ucrania como en Moldavia, como en Armenia, como en Georgia. ¿Es importante la geopolítica? Por supuesto, pero si no logramos transitar a lo local, a lo interno, muchas veces perdemos de vista estos quehaceres finos, ¿no? Entonces, Ivanishvili lo que pretende hacer es tener una ley que le permita satanizar y marginar a más de 3,000 ONGs, que ahí está la historia, pueden verlo ustedes mismos, han tenido un impacto positivo en la democratización, lucha contra la corrupción y libertades sexuales, de género, de pensamiento de un país que no hace mucho tiempo era un país muy corrupto, muy violento y muy fallido. Entonces, pueden ser complementarias, ¿no, María Clara? La visión geopolítica, pero no puede caminar la visión geopolítica sin lo local, sin conocer el país en cuestión, que en este caso es Georgia. Y usted mencionaba precisamente a Bidzina Ivanishvili, que es el fundador del partido Sueño Georgiano, el partido que ha promovido la ley de agentes extranjeros. Y tal como usted lo menciona, ha sido criticado dentro del país porque gran parte de su fortuna la construyó en la antigua Unión Soviética. Alberto, ¿qué responderle a Manuel? Sobre todo porque Manuel menciona a Transparencia Internacional como una de las organizaciones que ha sacado a relucir los presuntos casos de corrupción del fundador de este partido, y sabiendo además que Transparencia Internacional en Rusia fue vetada en ese país precisamente por la ley de agentes extranjeros que se aprobó en Moscú en el año 2012. Bueno, me pareció muy interesante la reflexión de Manuel. Yo respeto, pero impugno en parte lo que él dice, porque la geografía gobierna la política de las naciones, como decía Napoleón, ¿no? Georgia no está ubicada en una situación geográfica antigeopolítica. Yo valoraría la geopolítica porque hay países que, como pasa con los parientes que uno no eligen a quienes tienen al lado. Y Georgia tiene casi 800 kilómetros de frontera con Rusia. Y repito, Rusia siempre va a actuar de la misma manera en relación con estas zonas rojas. Yo no desmerecería la ubicación de Georgia. Georgia en 2008, cuando ocurrieron los sucesos relativos con Osetia del Sur, sufrió la invasión de Rusia. Esto de alguna manera refleja lo que para Moscú implica Georgia, ¿no? Porque para Moscú la ecuación, yo no estoy haciendo juicios de valores aquí, simplemente estoy colocando la geopolítica sobre la mesa para el caso de países como Georgia, que tienen una ubicación geográfica y geopolítica muy comprometida. En el 2008, Rusia hizo una interpretación relativa con lo que podía pasar con Georgia, donde había cerca de 120 asesores militares entonces, ¿no? De manera que hubo una situación relativa con esos territorios que hoy son independientes, aunque lo son por el esfuerzo de Rusia, pero entonces también Moscú evaluó que podía venir después la situación relativa con la ampliación de la OTAN, porque para la lectura de Moscú, que es el primus inter pares aquí,
en materia estratégica y geopolítica. Lo que podría implicar Georgia es una cuestión relativa con una eventual deriva hacia las estructuras políticas, económicas de Occidente. Esto es Unión Europea, no quiere decir que esto esté a la vuelta de la esquina, es un largo camino que tiene que recorrer. Quiero recordar que Turquía hace mucho tiempo que dejó de golpear las puertas de la Unión Europea porque no había respuestas, de manera que puede ser difícil, aunque tratándose de debilitar a Rusia podrían acelerarse los tiempos. Para Moscú, detrás de la complementación política institucional que puede haber quizá en un futuro, viene la necesidad de cobertura militar. Y la necesidad de cobertura militar implica de nuevo el viejo y nuevo problema: la OTAN en zonas rojas de Rusia, ¿no? De manera que le doy un valor enorme a lo que está diciendo Manuel en relación con la influencia de los poderes económicos que están detrás de la política actual en Georgia. Esto ocurre en varias repúblicas soviéticas, y le doy también el valor en relación con los nexos que tiene este magnate que nombra él con Rusia, pero no descartaría el ascendente geopolítico en esta situación. Quiero preguntarle, más allá si esto es o no una situación geopolítica, quiero preguntarle si esta ley de agentes extranjeros que acaba de aprobar el Parlamento georgiano se parece o no a la ley de agentes extranjeros que se aprobó en Rusia en 2012 para las organizaciones y que se amplió desde 2019 para los individuos. ¿Se parece o no según su perspectiva, Alberto? Sí, claro que se parece. Estamos hablando de una autocracia en Rusia, ¿no? Rusia no ha conocido nunca una democracia, y los intentos en 2 oportunidades en el siglo XX han fracasado estrepitosamente, ¿no? De manera que la situación que ocurrió en Ucrania, Crimea, en 2013-2014, anexión o reincorporación de la península, fungió favorable, fue un hecho que fungió favorable para que este segundo Putin, después del primero, de la primera década del siglo, afirmara más su ascendente o estilo político, ¿no? Esto fungió favorable para que mientras ocurría la guerra larvada esa en el este de Ucrania, el régimen ruso pusiera en marcha mecanismos para avanzar más sobre la sociedad civil y sobre los movimientos opositores. Por supuesto que sí. Bueno, se parece bastante la ley aprobada hoy en Georgia, puesto que le permitiría al régimen que se encuentra en el poder, al partido que se encuentra en el poder, avanzar sobre la oposición. Ahora, es una situación delicada porque la diferencia es importante con Rusia. En Rusia el ascendente del poder, lo que se denomina el consenso Putin, es mucho más fuerte que en Georgia. En Georgia está mucho más polarizada la situación, y esto podría llevar a situaciones realmente desde el punto de vista del individuo y de la sociedad a escenarios muy difíciles, complejos. Usted reconoce un punto que ha criticado tanto Washington como la Unión Europea, y es que esta ley de agentes extranjeros le permitiría a las autoridades avanzar sobre la oposición. Esto tomando sus palabras textuales. Manuel, ¿qué consecuencias cree usted que podría tener esta norma? O si realmente estamos hablando de transparencia y soberanía como defiende el partido oficialista. Voy a poner 2 ejemplos muy claros, ¿no? Este tipo de ley permitió a Rusia vetar y mandar al exilio y cerrar a Novaya Gazeta y Medusa, que eran medios independientes que exhibían los abusos de Vladimir Putin. En ese sentido, la adopción de este tipo de legislación no solo aleja a Georgia de la legislación europea, sino que expone a violencia, como lo estamos viendo, María Clara, tú en tus noticieros lo has expuesto, ¿no? La violencia impune de estos titushki, que son estos reventadores de reuniones y manifestaciones tipo rusa, nos está explicando que esta legislación está diseñada a aislar a Georgia de Europa, de Estados Unidos, pero principalmente la democracia y el Estado de Derecho. Entonces, no solo es que se dañe una ley que afecta a ONGs y a sociedades civiles. Esto está diseñado, esto es un entramado legal que se prepara para las elecciones posteriores a octubre para controlar a la sociedad civil y, de la fuerza, retrotraer a Georgia en donde no quiere estar, que es una zona de influencia de Rusia. Para terminar mi reflexión, yo os invitaría a repensar la zona.
hemos pensado la zona a través de Rusia y creo que lo que ha expuesto Alberto lo demuestra. Alberto está muy preocupado de lo que significa para Rusia lo que pasa en Georgia. ¿Por qué no le damos la vuelta al argumento y pensamos en Georgia como un país independiente y soberano que busca tener su lugar en el mundo sin tener la preocupación de que el vecino molesto, que es Rusia, le caiga encima como le cayó a Ucrania, como amenaza hacerlo con Moldavia? Entonces tu pregunta es muy urgente, ¿no? No es solo esta ley, Clara, es una serie, una batería de legislación antidemocrática que está diseñada para proteger los intereses oligárquicos de Bidzina, Ivanishvili y sus cómplices en el poder que controlan el Parlamento. Pero ¿acaso no es lo mínimo, Manuel, que si una organización recibe una quinta parte o más incluso de su financiación por parte del extranjero, que lo diga abiertamente qué es lo que propone esta ley de agentes extranjeros? Técnicamente no es eso, María Clara, me voy a explicar. Ya la legislación georgiana actual obliga a todas las ONGs y asociaciones civiles a exhibir de dónde recibe el dinero. El problema con esto es la categorización de la ONG. Si tú eres una organización que recibe 25% del extranjero, tu organización va a ser catalogada como una organización de agentes extranjeros. Eso, María Clara, deslegitima socialmente, esa es la intención, a esos medios, asociaciones y organizaciones. Es falso que la legislación actual de Georgia no contemple transparencia y rendición de cuentas. Eso es falsísimo. Lo que es dañino de esta ley es la categoría, ¿no?, de agente extranjero. Va a ser muy difícil que la sociedad georgiana valide los reportes de estas organizaciones si arriba dice agente extranjero. Es un proceso de deslegitimación de estas organizaciones. Entonces, es muy buena tu pregunta, ¿no? La ley por sí misma no aporta nada porque ya existe legislación que invita y obliga a la transparencia. Curiosamente, esa legislación, María Clara, en Georgia existe porque se ha ido acumulando y se ha ido acomodando a los parámetros europeos que exigen justamente eso. El problema no está ahí. El problema está en la deslegitimación social que van a tener estas organizaciones a ser definidas externamente como representantes de agentes extranjeros, como si estuvieran operando a favor de intereses extranjeros en detrimento de lo georgiano, cuando es justamente lo contrario. Alberto, usted mencionaba previamente que en efecto la ley que se aprobó en Georgia se parece a la que se aplica en Rusia desde hace más de una década. En ese sentido, ¿puede hablarse entonces que el Kremlin gana el pulso frente a esta norma para traer a Georgia más de su lado, a pesar de que cerca del 80% de los ciudadanos apoyan que Georgia pertenezca a la Unión Europea, un proceso que comenzaron desde el 2022? Sin duda que sí, esto que está pasando es funcional para Moscú, sin duda. Moscú lo que quiere tener en su extranjero próximo, en sus zonas adyacentes, particularmente en esas líneas rojas, son gobiernos afines. Esto no admite ningún tipo de duda. El propósito inicial en Ucrania, cuando desplegó lo que llamó Moscú Operación Militar Especial, fue ocupar la capital de Ucrania, capturar al gobierno y colocar en Kiev un gobierno afín a sus intereses. Afín a sus intereses significa alejar la posibilidad de la influencia occidental en estas regiones. Eso es. Puesto que para Moscú hay una cuestión relativa con ir más allá de las políticas de contención, sino presionar a Rusia en sus propias adyacencias. A mí me resulta, yo entiendo lo que dice Manuel, pero me resulta difícil dar vuelta. No es una cuestión de obsesión con la geopolítica, es que concibo las relaciones internacionales ante todo como relaciones de poder, antes que relaciones de derecho. Entiendo perfectamente lo que quiere la sociedad. Yo entiendo que Georgia, la juventud de Georgia particularmente, su franja etaria más joven, aspira a ir hacia Occidente y es una aspiración loable. Pero repito, aquí la geopolítica pesa mucho. Comparto lo que dice Manuel en relación con la influencia del magnate y de otros magnates que están presentes. Y también entiendo que el partido gobernante en Georgia ha ido afirmando cada vez más un ascendente autocrático en relación con el manejo político. Pero yo no descartaría jamás la posición geopolítica, porque cuidado que para Moscú hay una situación relativa con modificar los regímenes cerca de sus fronteras o zonas rojas, puesto que el objetivo no solamente es
ir por el cambio de regímenes, sino crear más problemas a Rusia para que Rusia nunca vuelva a ser un nuevo desafío que amenace la supremacía de Occidente. Esta es una política, María Clara, que no viene desde ahora ni desde 2014. Entiendo yo que tengo una reflexión absoluta con las cuestiones relativas con el poder desde la década del 90. Occidente desde la década del 90 rentabilizó su victoria en la Guerra Fría y fue más allá de lo que convenientemente era la geopolítica. Y se acercó demasiado a Rusia, y esto explica la situación que tenemos con Ucrania, y podría explicar otras situaciones relativas con agravamiento de situaciones en el Cáucaso. Por eso sí. Me parece, apruebo todo lo relativo con la influencia de poderes fácticos en la política que han inficionado la situación política actual en Georgia, pero no quitaría del medio a los grandes poderes y a la situación o la condición de país pivot de Georgia. Un país pivot no significa que no pueda ser soberano, simplemente tiene que tener cierta cautela en el diseño de su política exterior y su política de defensa. Retomemos este punto que usted habla de cómo Occidente se ha acercado demasiado a Rusia, ahora intentando acercarse a Georgia. Manuel, ¿qué responde usted frente a este punto? Además, porque la Unión Europea ha respondido que esto podría violentar diferentes derechos dentro de Georgia, la ley de agentes extranjeros, y que ello podría desestimar el camino del país de hacer parte del bloque. Y con un añadido, y es que Hungría, que sí hace parte de la Unión Europea desde diciembre de 2023, también aprobó una ley de agentes extranjeros con la que creó una oficina que le daba la potestad para investigar las financiaciones extranjeras de diferentes organismos, y la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a las normas europeas en contra de Hungría, un proceso que está en curso. Es decir, la Unión Europea ya tiene experiencia en perseguir este tipo de normas. ¿Podría esto entonces afectar a Georgia? Y si por el contrario es lo que plantea Alberto, que es una manera legítima de Rusia de defender sus intereses para que Occidente no se acerque tanto. Yo voy a dejarlo muy claro. No hay nada legítimo en intervenir los asuntos soberanos de otro país. Sea Georgia, sea Chile, sea Colombia, sea México, sea Armenia. Eso hay que dejarlo claro. El orden internacional, María Clara, post Segunda Guerra Mundial, presume una soberanía que evita la intervención de potencias o no potencias en los trámites internos de un país. Eso se llama injerencia y eso es ilegal. Qué bueno que mencionas Hungría. Hungría es un buen ejemplo de dónde podría acabar esto, ¿no? Yo antes quisiera decir que la Unión Europea, el primero que se acercó después del colapso de la Unión Soviética fue a Rusia. Las apuestas, María Clara, de democratización, liberalización económica, lucha contra la corrupción, acercamiento a Europa, estaban con Rusia. Y lo que pasó, María Clara, es que otros países, mal llamados postsoviéticos, hay que empezar a repensar ese concepto que no es correcto usarlo, pero países que pertenecieron a la Unión Soviética avanzaron mucho más que Rusia. Lituania, Letonia, Estonia, la propia Hungría en su momento, países que hoy son parte de la Unión Europea, tienen un libre mercado, democracia, etcétera, etcétera, y con muchos problemas, etcétera, pero con un marco legal correcto. Países como Moldavia, como Ucrania, como Georgia, como Armenia, curiosamente a los que se la pasa amenazando a Moscú, quieren seguir ese camino. Y yo creo que si respetamos el principio de que nadie es el patio trasero de nadie, ni los latinoamericanos somos el patio trasero de Estados Unidos, pues tampoco los países exsoviéticos son el patio trasero de Rusia. Y si tenemos ese pensamiento de colonial en mente, esto que mencionas de Hungría menciona cómo Rusia está operando para desestabilizar democracias internamente. Lo vamos a ver en Serbia, lo vamos a ver en otros países de los Balcanes, lo estamos viendo en Georgia con el Georgia Dream, lo estamos viendo en Azerbaiyán, lo estamos viendo en Moldavia con su problema con Transnistria. Entonces, yo cerraría la reflexión invitando a nuestros radioescuchas y los que nos están viendo que se informen más sobre los países que no son periféricos, son países que se liberaron del yugo de Moscú y están buscando su soberanía e integridad territorial y que sus sociedades civiles tengan la expresión. O sea, estamos hablando, María Clara, que el 10% de la población de este país ha estado en un momento juntos tomando la calle. Es un país de 3,5 millones y ha habido manifestaciones de 200, 250 mil, todas las universidades, Batumi, Gori, obviamente la capital Tbilisi. Hay que darles agencia a las ciudadanías de estos países y dejar de pensarlo siempre como la periferia de Rusia, y tener en mente
que los procesos de democratización se intentaron con Rusia a principios, mediados de los 90, fracasaron, porque Rusia como Bielorrusia y otros países se cerraron, y países como Georgia merecen toda nuestra atención. Yo agradezco este espacio porque es muy importante estarlo hablando y comparándolo con otras experiencias, como tú hacías muy bien con Hungría. Alberto, ¿interfiere Rusia en las políticas internas de Georgia para defenderlo como su patio trasero, que es lo que plantea Manuel? Sin duda. Repito, no es una cuestión de aspiración o de deseos. Si fuera por deseos, uno aspiraría a que todo el mundo viva en paz, pero insisto, la política internacional implica relaciones de poder antes que relaciones de derecho. Y este principio, que no es un principio escrito, es un principio que forma parte de lo que Stanley Hoffman denomina políticas como de costumbre, que son, desde la protohistoria existen. Estas situaciones son mucho más pesadas para los países que están cerca de un actor preeminente. Esto pasaría al lado de China, pasaría al lado de Estados Unidos. Los países preeminentes tienen una sensibilidad marítima, aérea o territorial, en el caso de Rusia territorial más que nadie en el mundo, que siempre los va a hacer reaccionar de ninguna manera. Por supuesto que hay influencia de la política del Kremlin en Georgia, puesto que desde la visión de Moscú, lo que está ocurriendo en Georgia tiene que ver con lo que está ocurriendo en Ucrania, puesto que en Ucrania yo diría que, digo esto para ir a Georgia, ¿no? Hay como dos escenarios rojos. Uno de esos escenarios rojos es la posibilidad que realmente Ucrania pueda perder la guerra, entendiendo por perder la guerra no poder expulsar a las fuerzas rusas de su territorio y que éstas avanzaran más hacia el centro del país, porque la derrota de Ucrania, repito, implicaría la derrota de Occidente y este Occidente jamás lo va a aceptar. Alberto, pero volvamos con Georgia porque quiero enfatizar en algo. Usted habla que el Kremlin sí estaría influyendo en la política de Georgia. ¿Esto no contradice entonces el argumento del partido Sueño Georgiano que dice que esta ley de agentes extranjeros es para defender la soberanía? Bueno, es para defender la soberanía en relación con lo que plantea la ley, ¿no es cierto? Pero también implica una afirmación del partido gobernante, por supuesto. Y yo entiendo que ha sido no tengo pruebas para decir esto, ¿no? Pero ha sido copiada realmente de la ley rusa, puesto que la ley rusa permitió a Putin profundizar su modelo o régimen autócrata, casi ingresando de nuevo en lo que es en lo que ha sido el totalitarismo, de modo que podría Georgia ir hacia un modelo similar. Ahora, esto sería, repito, muy peligroso, porque a diferencia de Rusia, donde el ascendente político es casi total, puesto que no hay oposición en Rusia, en Georgia sí la polarización es mucho mayor, y tal vez esto también interese al poder fáctico que está detrás de la política legítima en Georgia, mantener así polarizada la situación, puesto que esto le permite mantener su influencia al magnate, que está muy vinculado también a Moscú. Esto no es una ley que obedece a un deseo legítimo, es una ley relativa con el poder interno en Georgia y en un sentido mayor con los intereses de Moscú. Y en este sentido, Manuel, entonces, ¿en qué queda, uno, la soberanía de Georgia, dos, sus aspiraciones de hacer parte de la Unión Europea y, por último, su cercanía con el Kremlin? Yo creo, María Clara, que esta respuesta la tendremos en octubre, cuando hay elecciones. Si hay un voto de castigo a Georgia Dream por traicionar su propia promesa de campaña. O sea, Georgia Dream domina el Parlamento georgiano desde el 2012, 2016, 2020, 2024. Es una potencia parlamentaria. Tú decías muy bien a Salomé Zurabishvili, la presidenta que intenta detener esto, ¿no? Pero es una contradicción de principios, porque si tú llamas como tu plataforma a ser parte de la Unión Europea, pues este tipo de legislación son contrarias. Este intento de ganar el control del poder, María Clara, a través de estos mecanismos, en Georgia no va a ser sencillo, y en octubre, ojalá abras otro espacio de reflexión, veremos si la sociedad georgiana logra castigar. Ahora, un detalle con que no se me puede ir. Esto también va a alterar
la naturaleza de las elecciones parlamentarias en Georgia de octubre. ¿Quién las va a revisar? ¿Con qué veracidad se va a votar? ¿No va a haber fraude electoral como ya Moscú lo ha ejecutado, por ejemplo, en Ucrania con Yanukovych en su momento? O sea, es bien preocupante que este tipo de legislación pase, porque las elecciones de octubre, María Clara, van a darle, es la decisión final en octubre, ¿no? Salomé Zurabishvili decía, bueno, pactemos que no vamos a votar esta ley para después de las elecciones y ahí que el parlamento que gane la decida, pero Georgia Dream, que sabe que hay que golpear la calidad electoral de octubre, pues apuesta a los demás. Y si, para terminar, sea como sea, parece que las fuerzas anti-Unión Europea se van a imponer, porque aunque no se adopte esta legislación y la oposición logre ganar, ya el daño está hecho. Las aspiraciones de Georgia en unirse a la Unión Europea de pleno derecho van a tardar en materializarse, porque esto es un retroceso legal de armonización con la legislación europea. Entonces tu pregunta es muy interesante, tendremos la respuesta final en octubre. Y sin duda alguna estaremos pendientes de cómo quede conformado el Parlamento de Georgia. Manuel Ferez y Alberto Hüchenreuter, gracias por acompañarnos en el debate, y también gracias a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera, a cargo de encontrar a estos dos invitados. Ustedes sigan conectados con nosotros y escuchando nuestros podcasts.